Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos a una emisión más de Hablemos de Fierros, este espacio de la ATMS dedicada al sector de las máquinas herramienta. Hoy vamos a hablar de balanceo en porta herramientas y herramientas. Heinz, oye, un gusto que nos acompañes. Muchísimas gracias por recibirnos allá en las oficinas de Pic Kaiser, aunque sea a distancia, pues bueno, tenemos que guardar sana distancia debido a la pandemia, pero esto no nos evita poder hablar de los temas que nos gustan. ¿Cómo estás, Heinz? Bendito Dios, bien. Gracias, gracias David por darnos esta oportunidad de hablar en este espacio, ¿no? Que es muy importante en el sector metalmecánico, ¿no? Al contrario, hombre, gracias a ti. Oye, pues bueno, el tema de hoy es balanceo en máquinas, herramientas. O sea, ¿qué es el balanceo en portaherramientas y en herramientas? Y creo que para hablar de este tema es fundamental hablar de la norma ISO 1941. Platícanos de esta norma y por qué es tan importante en temas de balanceo. Ok, lo importante aquí es entender la norma, o sea, para qué fue creada y que realmente no por el hecho de que una mentira se diga 1000 veces va a ser verdad. Entonces, al final del día hay que hablar de qué es la norma ISO 1940-1, que maneja el grado de balanceo, el famoso G2.5, que es lo que está en boga y que todas las marcas de portaherramientas y herramientas están argumentando, pero realmente hay que entender para qué fue creada y cómo se maneja, ¿verdad? Claro, ¿qué es exactamente el G2.5 para que vayamos entrando en el tema de la norma? Claro. Y el G2.5 es nada más el grado de balanceo, como hay G.5, hay G6.3 y demás, ¿no? Por eso es tan importante el acudir a las fuentes confiables, ¿no? Que establece la norma y que establece que viene siendo el cálculo del desbalanceo residual permisible en rotores con estado estático, es decir, que no tienen un cambio. Bueno, no hay cambios en herramientas. Y se gestó en 1940, tiene más de 80 años esa norma, no es nada nuevo, no es nada nuevo en el sector mecánico, ¿no? No estamos realmente descubriendo el hilo negro, Heinz. Y tú hablas de algo importante que es el balanceo residual permisible fuera del centro, pero sobre todo esto cambia mucho con las cargas dinámicas, ¿no? Y es aquí donde entran otras normas. Y sobre todo cuando hablamos de qué es lo que afecta y qué no afecta al usillo en realidad. Exactamente, ¿no? Lamentablemente, pues digo, hay muchos fabricantes de herramientas y herramientas que están argumentando, inclusive fabricantes de máquinas herramientas, y si tú no reduces al mínimo el balanceo residual permisible, vas a dañar el usillo de tu máquina. Es una totalmente falacia, es una mentira, porque al final del día, por eso se creó la norma que se llama 16, la ISO 16084-2017, que es exprofesa precisamente para y ensambles de herramientas, que sí consideran todo lo que son las cargas dinámicas y las cargas estáticas en una herramienta de corte. Básicamente cambios de herramientas, si hay si es desbascado, de corte, una profundidad de corte, avance y demás, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Y establece esa norma que es 1% del daño en el usillo se provoca por el desbalanceo residual permisible. Así es que si tú lo llevas acá prácticamente a cero, lo que vas a hacer nada más es nada más afectar el 1% y estás desconsiderando o no estás tomando en cuenta los otros factores más importantes. Claro, entonces el 1%, pues bueno, prácticamente es nada. Entonces realmente hay que voltear a otros lados, ¿no? Y entonces es por esto que ya no se establece realmente el grado de balanceo G. Así es, totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Y el hecho, como te digo, ¿no? El que digas una mentira 1000 veces no se va a volver verdad. Entonces, realmente creo que tu audiencia es bastante, creo que curiosa y creo que hay que buscar, ¿no? En Internet, hay que aprovechar al máximo el Internet, así como puede ser una herramienta no muy buena, pues una extraordinaria herramienta para poder informarnos de mejor manera y realmente hacer compras con sentido. Exacto, y ahora algo importante, ¿no? Que en el caso de no tener los componentes con el cumplimiento de la norma, pues hay consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son esas repercusiones que podría haber en una
situación en un evento de maquinado cuando no se cumple con estas normas? Pues realmente los daños precisamente en lo que viene siendo los rodamientos del lucillo, en sí en el desempeño de la máquina y obviamente que no vas a poder lograr un alto desempeño en el mecanizado de alta velocidad, no vas a poder incursionar ahí y básicamente es lo que busca y estamos buscando actualmente, ¿no? Como empresas, como mercado, raciar en menor tiempo posible las cosas, ¿no? Pero con calidad, ¿no? Con una calidad premium. Claro, y ahora esto que dices, pues bueno, no significa que las balanceadoras pues no sirvan, ¿verdad? Todo lo contrario, tienen su nicho, tienen su espacio, pero es importante saber en qué momento o para qué tipo de componentes o en qué procesos, ¿no, Heinz? Así es, sí, el chiste es eso, ¿no? No porque vendas balanceadoras vas a tener que venderle a todos balanceadoras, ¿no? O sea, tiene un nicho de aplicación, un nicho de mercado, y por eso me encantó el artículo que se publicó en tu revista, ¿no? El cual habla de una manera clara y precisa, de una manera neutral, en qué se refiere y qué consecuencias tiene el poder balancear herramientas con un grado G2.5, que básicamente es a veces que no tiene sentido y a veces es demasiado caro. Entonces, más bien tienes que buscar marcas que satisfagan la norma ISO 16084 2017, ¿sí? Oye, pues importante, creo que este tema del balanceo es sin duda algo en lo que debemos seguir documentándonos, tener la información correcta, como tú ya bien lo indicas. Heinz, ¿quisieras tú cerrar con una reflexión final? ¿Qué consejos le das a los usuarios de máquinas herramienta para entender bien estos conceptos de balanceo? Sobre todo que no se dejen engañar, que al final del día sean autocríticos y que realmente vayan a las fuentes confiables, ¿no? A las fuentes confiables como la norma, ¿no? La norma ISO 16084. Los invito a que revisen y que vean para qué fue creada cada norma y realmente, pues, que ahorren realmente donde tienen que ahorrar, ¿no? Y no gasten su dinero donde no lo tienen que gastar, ¿no? Entonces es básicamente que busquen fuentes confiables, marcas premium que sí cumplan, como Big Kaiser, que sí cumple con la 16084, ¿no? 2017, ¿no? Ese es básicamente mi comentario, ¿no? Perfecto, Heinz. Oye, pues muchísimas gracias. Pues ahí está, entender el balanceo según la norma 16084-2017, entender el concepto de cargas dinámicas, cómo realmente afecta en términos de balanceo o alusillo precisamente. Pues bueno, que el balanceo no es precisamente, ya lo dijo, como lo dices, Heinz, es apenas el 1% del desgaste o de la afectación a un usillo, ¿no? Basados y sobre todo basados en la 1940-1, ¿no? Es que es importante que quede claro ese aspecto, ¿verdad? Sobre todo, ¿no? Bueno, Heinz, pues muchas gracias. Bueno, sin duda, qué bueno que nos aclaras este punto. Importante estar bien documentado en temas de la norma 16084-2017 y bueno, también la norma ISO 1940-1. Fundamental, como bien lo indica Heinz, estar bien documentados. Heinz, muchísimas gracias nuevamente. Como siempre, un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias, David. Gracias a tu audiencia y Dios los bendiga. Cuídense mucho. Gracias, Heinz. Bueno, pues seguimos aquí en Hablemos de Fierros y los invitamos a que sigan viendo estas cápsulas desde la ATMS.